Carl Jung escribió alguna vez que la mente no es un simple espejo del mundo, sino la fuerza que lo moldea. Pero entre todas las mentes que estudió, había un tipo que lo inquietaba incluso más que sus sueños, sus símbolos, o los arquetipos que emergían desde lo inconsciente. Una mente inquieta, precisa, dolorosamente despierta. Una mente que no solo observa la realidad, la desmonta mientras vive dentro de ella. Y no hablamos de lo que normalmente llamamos inteligencia. No son las notas altas, ni las respuestas rápidas, ni los comentarios ingeniosos en la mesa. Jung sabía que existía otra forma de inteligencia, más rara, más antigua. Una inteligencia que no se siente como un talento, sino como una tormenta dentro del sistema nervioso. Personas cuyos pensamientos no llegan cuando se les invita, sino que irrumpen en plena madrugada. Personas cuya percepción atraviesa las apariencias, hasta dejar el mundo demasiado claro. Y a la vez, extrañamente irreal. Estas personas crecen sintiendo que algo está mal en ellas, mucho antes de que alguien les diga que son brillantes. Son niños que no pueden dormir, no por miedo a la oscuridad, sino porque las preguntas no se detienen. Son adolescentes que se ríen con los demás, pero sienten una pequeña fractura por dentro, como si una parte de ellos observara la escena desde afuera. Son adultos que funcionan, que logran, que impresionan, mientras esconden una lucha silenciosa, la sensación de vivir con un exceso interno de pensamiento y de sensibilidad, que su vida cotidiana no alcanza a contener. Y detrás de toda esa lucidez, hay un cansancio invisible, el cansancio de notar lo que otros no ven, el cansancio de callar lo que realmente perciben, el cansancio de ser el que entiende, cuando en el fondo solo desean ser el que puede no saber. Jung reconoció este patrón tantas veces que dejó de llamarlo inteligencia. Lo llamó intelecto diferenciado, una mente que no se queda en un solo nivel de la realidad, sino que sube y baja continuamente entre capas, lo literal y lo simbólico, el presente y sus consecuencias, lo que se dice y lo que se esconde, por fuera, calmados, irónicos, observadores, por dentro, un entramado denso de conexiones, significados y posibilidades, que nunca se apaga del todo. Para Jung, esto no solo era admirable, era peligroso, peligroso para quien lo carga, peligroso para las ilusiones del mundo, porque las mentes realmente inteligentes hacen algo que el mundo rara vez perdona, ven a través de las cosas, a través de las máscaras sociales, a través de los argumentos frágiles, a través de los órdenes sostenidos por pura apariencia. Y cuando alguien ve demasiado, ya no puede participar del mismo teatro, empieza a vivir de lado, como si compartiera las mismas habitaciones y conversaciones que todos, pero desde un ángulo distinto. Desde fuera, mucha gente envidia a estas personas, sus ideas, sus comentarios, su capacidad para unir puntos. Pero no ven el costo, no poder apagar la conciencia, anticipar lo que puede salir mal porque la mente ya corrió el escenario, sentirse viejo y cansado en un mundo que insiste en llamarte joven. Jung no lo trató como patología, lo llamó una configuración rara de la conciencia, una que puede transformarse en neurosis, aislamiento o duda profunda, cuando nadie la comprende, y observó que estas personas arrastran problemas silenciosos, no por falta de inteligencia, sino por su exceso. Lo que viene a continuación no es la típica lista de clichés sobre personas inteligentes, es un mapa de 10 cargas psicológicas que aparecen una y otra vez, en quienes llevan esta mente rara, fallas internas que duelen, y que al mismo tiempo son poder. Hoy exploraremos las 10 problemas que solo las personas altamente inteligentes viven, desde la mirada que Jung dedicó a lo más profundo, la arquitectura oculta de la mente humana. Y los primeros 3 problemas comienzan, donde casi nadie se atreve a mirar. Problema 1. La carga de madurar por dentro demasiado pronto. Muchos de los individuos altamente inteligentes cargan con un peso silencioso, casi fantasmal, que Jung describía como madurez interna prematura, un crecimiento interior que sucede mucho antes de que el mundo exterior esté listo para recibirlo. Mientras los demás avanzan a un ritmo emocional natural, estas personas maduran por dentro demasiado rápido. De niños, se sienten mayores que sus compañeros, de adolescentes, más viejos que sus propios padres. De adultos, se perciben décadas por delante de quienes los rodean, no por soberbia,
no por sentirse sabios, sino por una densidad interna que nunca pidieron. Esta madurez temprana crea una forma de soledad peculiar. Entienden las consecuencias antes de que los demás perciban la tensión. Sienten el peso de las decisiones antes de que aparezca siquiera la encrucijada. Lloran los finales antes de que empiecen a desmoronarse. Dejan atrás a personas que aún aman profundamente. Cargan responsabilidades que nadie les pidió, pero que igual asumieron. No es superioridad, es timing. Un timing cruel. Un timing que los desacomoda frente a su propia vida. Se encuentran sentados en aulas, trabajos, relaciones, conversaciones, sintiéndose como alguien que ha vivido dos vidas mientras todos a su alrededor siguen en la primera. Este desajuste convierte la conexión en algo artificial, incluso cuando desean profundamente sentirse parte de algo. Jung creía que este desarrollo prematuro empuja a estas personas hacia roles que jamás eligieron: el ancla emocional, el traductor de lo no dicho, el que mantiene el barco estable mientras los demás apenas aprenden a navegar. Y el costo oculto es inmenso. Rara vez experimentan la ligereza, la inocencia o la simplicidad que otros dan por hecho. Para muchas personas altamente inteligentes, esta se convierte en su herida más temprana y más honda, no la soledad, sino haber sido obligados a ser mayores de lo que eran, mucho antes de que alguien reconociera lo que estaba ocurriendo. Problema 2. Vivir con una mente que no puede dejar un patrón incompleto. Donde una mente común ve información incompleta y puede descansar, la mente altamente inteligente sigue. Rellena los huecos. Completa el patrón. No soporta dejar una pregunta a medias. No tolera una tensión sin resolver. Siente una presión interna sutil, pero constante. Jung hablaba de pacientes con una función de significado hiperdesarrollada. No podían simplemente vivir algo, tenían que entender qué significaba, con qué se conectaba, cómo encajaba en un sistema mayor. Esa compulsión convierte los momentos cotidianos en rompecabezas psicológicos complejos. Un comentario neutral deja de ser neutral, se une a un archivo mental de gestos, silencios, contradicciones. Una decepción mínima no es mínima. Despierta una red de decepciones antiguas y futuros imaginados. Una decisión en el trabajo no es solo laboral, abre reflexiones sobre identidad, propósito, destino. La capacidad de ver patrones donde otros ven fragmentos es celebrada, hasta que empieza a doler. Porque una mente que nunca deja de completar patrones tampoco deja de generar posibilidades, lo que podría pasar, lo que quizás pase, lo que casi pasó. No es simple sobrepensar. Es una sobrerealidad mental, vivir en decenas de futuros posibles, mientras el cuerpo solo vive uno. Desde afuera parecen indecisos. Por dentro, no hay indecisión, lo que hay es demasiada información real, demasiadas ramas válidas, demasiados riesgos invisibles, demasiadas conclusiones que nadie más ve. El mundo les dice, elige ya, como si esas ramas fueran imaginaciones sin peso, pero para ellos no lo son, las sienten. Las viven, las anticipan. Problema 3. Estar emocionalmente fuera de fase con los demás. Otro patrón que Jung observó en las mentes inusualmente desarrolladas es una extraña desincronización emocional con el entorno. Las personas con una inteligencia diferenciada procesan las experiencias de forma más rápida y más profunda que quienes las rodean. No en el sentido de superarlo antes, sino en el sentido de viajar más lejos dentro de la experiencia. Mientras un grupo aún se ríe de algo, ellos ya han percibido la vulnerabilidad escondida debajo. Mientras todos empiezan a reaccionar ante una crisis, ellos ya han imaginado los siguientes 3 movimientos del duelo. Mientras una relación parece bien en la superficie, ellos ya han sentido el distanciamiento silencioso que solo será visible meses después. Es como vivir en otro huso horario emocional. Duelo anticipado, detachment anticipado, comprensión anticipada, a veces demasiado anticipada para que los demás puedan seguirles el paso. Desde fuera pueden ser vistos como fríos, distantes, intensos o exagerados, pero en realidad no están desfasados por dentro. Simplemente ya recorrieron un camino emocional que los demás apenas están empezando a transitar. Jung diría que este es el costo de una conciencia, que se mueve por el material psíquico con más rapidez que la norma. No es superioridad, es otro ritmo. Un ritmo que genera una tristeza muy íntima. La tristeza de casi nunca llegar al momento emocional, al mismo tiempo que los demás.
Problema 4. El trabajo interminable de cargar con el peso emocional que otros no nombran. Uno de los pesos más invisibles que cargan las personas altamente inteligentes es algo que Jung insinuó cuando escribió sobre la proyección, la tendencia de los demás a descargar inconscientemente sus emociones no resueltas, en quien perciben como más fuerte, más centrado, más consciente. Sin darse cuenta, muchos terminan convirtiéndose en el contenedor silencioso del dolor ajeno. Todo comienza sutilmente. Un amigo confiesa más de lo que pretendía. Un colega se apoya en ellos en plena crisis. Un familiar depende de su estabilidad emocional en momentos que deberían ser compartidos, no cargados solos. Poco a poco, el patrón se vuelve evidente en cada habitación, terminan siendo el ancla emocional, no porque lo busquen, no porque lo quieran, sino porque los demás intuyen, casi de forma animal, que esa persona puede sostener lo que ellos no se atreven a mirar. Esta gravedad psicológica transforma vidas enteras. La gente se siente misteriosamente segura a su lado. Confiesan secretos que jamás dijeron a nadie. Suelta el peso y deja que sea la persona inteligente quien recoja los restos emocionales. Jung veía esto como la consecuencia natural de poseer un mundo interior demasiado amplio. La psique se vuelve un recipiente lo bastante grande para cargar también con las sombras ajenas. Pero esta capacidad tiene un precio. Sus límites empiezan a desdibujarse. Se sienten cansados sin motivo aparente. Salen de conversaciones que otros olvidan en minutos, con el cuerpo pesado, el pecho apretado, la mente saturada. No es empatía, es absorción. Y para muchos altamente inteligentes, esta se convierte en una lucha silenciosa de toda la vida, sostener emociones que nunca fueron suyas. Problema 5. El dolor de dejar atrás a personas que aún amas. Jung decía que el crecimiento psicológico rara vez ocurre en sincronía con los demás. Crece en desorden, en tiempos extraños, a veces, de forma dolorosamente dispareja. En las personas altamente inteligentes, esta desigualdad se amplifica, hasta convertirse en un tipo de desgarramiento muy particular. Ellos evolucionan más rápido, más profundamente, a veces demasiado rápido para que sus relaciones alcancen su ritmo. Se comprenden a sí mismos antes, procesan más a fondo, cambian por dentro antes de que los demás noten que algo empezó, y así, ocurre algo devastador. Superan emocionalmente a personas que aún aman, personas que aún respetan, personas que aún significan algo, no por arrogancia, no por sentirse superiores, sino porque su mundo interno gira a una velocidad que los demás no pueden sostener. Mientras otros se acomodan en patrones familiares, ellos siguen moviéndose, soltando capas, mirando desde nuevos ángulos, reconfigurando lo que creen. Lo que antes los unía ya no encaja con quien están siendo ahora. Esto crea una paradoja dolorosa. La mente avanza, pero el corazón se queda atrás. Entonces se quedan más tiempo del que deberían, esperando que la distancia desaparezca. Intentan encogerse para caber en dinámicas que ya les quedan pequeñas. Sienten culpa por evolucionar. Lloran amistades que murieron en silencio, mucho antes de que alguien dijera adiós en voz alta. Jung creía que este dolor nace del choque entre la individuación y su empuje imparable hacia la expansión y la lealtad a la historia compartida. Para las personas altamente inteligentes, este choque se siente más fuerte que para nadie, y por eso, para ellos, superar a alguien que aún aman no es una decisión, es una herida lenta, un duelo íntimo, el duelo por vínculos que no sobrevivieron a la gravedad de su propio crecimiento interior. Problema 6. La batalla constante entre la claridad y la duda. Otra lucha casi nunca mencionada entre las personas altamente inteligentes es el doloroso paradoja que Jung llamaba la colisión entre la lucidez y la inseguridad. Es la experiencia de tener una intuición certera, fina, afilada, y a la vez una capacidad igualmente afilada para dudar de sí mismos. Las personas altamente inteligentes ven verdades con rapidez, pero la misma profundidad que revela la verdad, también revela cada contraargumento posible, cada matiz, cada rincón donde las cosas podrían ser distintas. Donde una mente simple confía en una sola explicación, la mente compleja ve 5 interpretaciones paralelas, 10 posibles errores, 12 distorsiones potenciales. Esto crea un vaivén psicológico. Saben pero dudan, intuyen, pero cuestionan, comprenden pero no se sienten firmes.
Primero llega la claridad, después llega la duda, y la guerra entre ambas casi nunca termina. No es la típica inseguridad, es la consecuencia de una mente demasiado consciente de su propia falibilidad. No se cuestionan porque estén equivocados, sino porque ven el mapa entero de incertidumbre que rodea cada pensamiento. A ojos de otros, parecen seguros, perceptivos, estables. Por dentro suelen sentirse como si caminaran sobre un hilo delgado, entre la certeza y el derrumbe. Este conflicto interno duele especialmente, cuando su claridad contradice la opinión de alguien a quien aman. Se desgarran entre confiar en su profundidad, o respetar la percepción del otro, una percepción que muchas veces saben que es incompleta. Jung veía esta tensión como inevitable, en las mentes cuya conciencia crece más rápido que el cimiento emocional diseñado para sostenerla. Cuanto más saben, más entienden la inmensidad de todo lo que aún no saben. Para muchos, esta es una de las batallas más agotadoras de su vida, la distancia entre la lucidez interior y la duda que la persigue. Problema 7. La sensibilidad insoportable ante la desarmonía. Las personas altamente inteligentes suelen cargar lo que Jung describía como una resonancia psíquica intensificada, una sensibilidad no solo a emociones, sino a cualquier discrepancia dentro del campo emocional que las rodea. No detectan tristeza o enojo, detectan la fractura mínima, la vibración sutil, el micro desajuste que nadie más siente. Para ellos, la desarmonía no es ruido de fondo, es física, un nudo en el pecho, un cambio en la respiración, un peso repentino en la mente. Se sientan en una mesa, todos ríen, pero ellos sienten un resentimiento soterrado, como si una corriente fría atravesara la habitación. Entran a un lugar que parece normal para todos, pero algo está fuera de tono, y su cuerpo lo registra antes de que su mente lo explique. Este tipo de sensibilidad genera un sufrimiento particular, viven negociando corrientes emocionales que los demás ni siquiera saben que existen. Se vuelven hipersensibles al tono, al subtexto, a la insinuación, no porque quieran, sino porque su antena interior nunca se apaga. La más pequeña desarmonía, que otros pasan por alto, se convierte en una tormenta interna, imposible de ignorar. Jung veía esto como el precio de una conciencia demasiado receptiva, demasiado afinada a los movimientos sutiles del colectivo emocional. Otros pueden anestesiarse, ellos no. Por eso viven con un dolor que nadie más comparte, el dolor de habitar un mundo que casi nunca es emocionalmente coherente. Problema 8. El dolor de cargar sueños demasiado grandes para su entorno. Jung creía que ciertas mentes nacen con un tipo de destino simbólico, una visión interna, o una presión creativa, tan poderosa que moldea toda su existencia. Las personas altamente inteligentes sienten esto, aunque casi nunca lo dicen en voz alta. Cargan sueños demasiado grandes, para la familia que los crió, para la cultura que los formó, para el entorno que buscan no incomodar. Sus ideas van más allá de lo que otros pueden imaginar. Sus ambiciones superan los límites de su comunidad. Su visión interna amenaza la comodidad del que prefiere lo conocido. Entonces aprenden a encogerse, a hablar con cuidado, a mostrar solo fragmentos, a disfrazar su profundidad con humor, modestia o curiosidad casual. Pero encogerse duele. Crea una claustrofobia espiritual silenciosa, la sensación de que su mundo interior no tiene espacio afuera para expandirse. Los llaman irreales, intensos, idealistas, demasiado, no porque lo que sueñan no sea posible, sino porque quienes los rodean no logran ver más allá de sus propios límites. Jung decía que este desajuste provoca una de las heridas más profundas en las personas altamente inteligentes, el dolor de tener un destino que parece demasiado grande para la vida que les tocó. Un sueño que simplemente no cabe dentro del mundo que recibieron. Problema 9. El agotamiento existencial de ser siempre el que entiende. A lo largo de la obra de Jung, aparece un tema constante: las mentes raras. Las mentes altamente desarrolladas suelen convertirse en los portadores de la comprensión, los que sostienen el significado, los que explican lo que pasó, los que entienden por qué otros hacen lo que hacen, los que anticipan consecuencias, los que ofrecen perspectiva cuando todo se rompe. Son el estable, el sabio, el que siempre lo capta, pero entender es una ocupación profundamente solitaria, porque mientras ellos entienden a todos, casi nadie los entiende a ellos. Ven con claridad las motivaciones ajenas,
pero sus propias motivaciones permanecen invisibles para el resto. Sostienen, apoyan, contienen, pero casi nunca reciben un apoyo equivalente. Pueden poner en palabras el dolor de todos, pero nadie sabe cómo poner en palabras el suyo. Jung creía que la psique no está diseñada para vivir en una asimetría tan radical. Comprender sin ser comprendido empieza a erosionar el alma. Para muchos altamente inteligentes, esto se convierte en un ciclo vital. Dan claridad hasta vaciarse, luego se reconstruyen solos, en silencio, solo para que los busquen de nuevo, en cuanto alguien necesita otra explicación. Es un cansancio existencial, acumulado durante años, que termina confundido con la personalidad. Problema 10. El miedo a convertirse en quien están destinados a ser. Quizás la lucha más oscura, más silenciosa, más profunda, entre las personas altamente inteligentes, es algo que Jung insinuó al hablar de la individuación, el miedo a crecer hasta su verdadera magnitud, no porque les falte ambición, no porque teman fracasar, sino porque intuyen, con una precisión que duele, que convertirse en quienes realmente son, implica dejar atrás personas, patrones, ilusiones y versiones de sí mismos, que antes mantenían su vida unida. Temen la transformación que les exige su propio destino. Saben que más conciencia trae más soledad, que más lucidez revela la fragilidad de los vínculos, que seguir su camino puede alejarlos de lo familiar, que aceptar su verdad puede significar perder la versión de ellos que el mundo prefería.